en el programa, en el diario, sobre el tema de la producción, sobre todo, y en Corrientes, ¿no? Y bueno, está con nosotros, del otro lado de la línea, el ministro de la Producción, que le agradecemos muchísimo que nos atienda, señor Claudio Anselmo. Ministro, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén da Costa. Esto es la radio del diario El Litoral. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Mire, lo primero es que venimos siguiendo el tema del arroz en particular y hablamos bastante sobre ese tema aquí. Todo indica, bueno, se está cosechando, todo indica que va a ser un buen año para el arroz, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, se pudo lograr una mayor superficie sembrada. Digamos, estuvo en el orden de las entre 90 y 95.000 hectáreas. Luego tuvimos unos inconvenientes ya conocidos a principios de año, con las grandes lluvias que hubo alrededor de la zona de Mercedes y Chavarría, Perugorría, que afectaron toda la cuenca del río Corrientes, y que eso provocó inundaciones en algunos cultivos, algunas arroceras de esa zona, y por lo tanto, a la época, eso produjo algunos casos de, lamentablemente, pérdida de la siembra y la imposibilidad de cosecha. Pero por lo que venimos hablando con las autoridades de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y los distintos principales plantadores de la provincia, se viene desarrollando bien la campaña, con un buen ritmo de avance. En algunos casos ya ha superado el 40%, y en general con rindes buenos, y sobre todo me hacían referencia a muy buena calidad del grano en general. Ministro, buenos días. Bueno, uno de los temas de la agenda nacional tiene que ver con la cuestión de la yerba mate. Hoy va a haber, de hecho, una reunión. ¿En qué rol está Corrientes en este sentido y cómo analiza por ahí un poco ese lado de la producción? Respecto a la producción de yerba mate, en primer lugar, tratemos el tema del INIM. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es un organismo, como su nombre indica, de carácter nacional, desde el 9 de diciembre está sin presidente, sin autoridad máxima, que debe ser designado por el gobierno nacional. Eso, por diferentes motivos, se ha demorado esa designación. Ya han pasado más de 2 meses en esta situación, y el directorio del INIM a mediados del mes de diciembre del año pasado designó a uno de sus directores con una función de responsable administrativo para poder seguir el funcionamiento burocrático y de gestión del instituto, pero no tiene facultades el propio directorio, no lo está establecido ni en la ley de creación, ni en los decretos, ni estatutos, para establecer a su autoridad, a su presidente, y por lo tanto, de acuerdo a estas características legales, nosotros consideramos que las reuniones de directorio que se están citando son inválidas, son ilegales, y por eso no estamos participando de las reuniones ordinarias de directorio que se han citado desde lo que va este año, ni tampoco de esta sesión de precios, que consideramos que no tiene validez legal. Es muy importante lo que usted está diciendo, ministro, es realmente muy importante, porque aclara una situación de Corrientes en esas reuniones, y es una cuestión para el gobierno de Corrientes importante, y usted está dando un fundamento legal, ministro. Exactamente, nosotros debemos en principio y en primer lugar respetar la legalidad. Un organismo de carácter nacional en el que participamos con una representación tiene reglas de funcionamiento establecidas por la ley de creación, el decreto reglamentario y sus estatutos. Y eso establece claramente cuál es la función del presidente del INIM, que es quien cita las reuniones, quien tiene la validez de conducir esas reuniones, de determinar las votaciones, y si no hay presidente, todo eso es inválido. Ministro, ¿y por qué cree que pasa? Porque no es solo el INIM, sino que hay varios estamentos del Estado que no tienen firma, digamos, que no tienen titular. Y la verdad no le puedo responder a eso. Cuando un gobierno recién asume y tiene que reemplazar una cantidad importante de funcionarios, realmente se genera un cuello de botella, pero entendíamos que a esta altura debería haber estado solucionado. Hemos tenido reuniones con autoridades nacionales, la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía. Le hemos llevado junto a la ministra Mariel Gabur, que es como
ministro de Industria, como un colega mío, somos los dos directores, yo titular y ella suplente en el INIM, le hemos planteado esta situación y la urgencia que esto se resuelva, porque si no justamente se da un mensaje confuso a toda la cadena de la actividad yerbatera y genera demasiada incertidumbre. Entonces, esto debería haber estado resuelto de esta manera. Ministro, usted conoce perfectamente el sector, y la pregunta, porque también está en discusión eso, en todo caso algunos lo discuten, es la importancia del INIM. ¿Es importante o es un organismo que tiende a desaparecer? En función de la postura esta que tiene el gobierno de que nada puede regular precio, nada puede regular nada, digamos, ¿no? A ver, en primer lugar, entender el INIM se creó en una situación muy particular de la actividad yerbatera hace más de 20 años. En el 2001 se recuerda un importante tractorazo, había una situación de quiebre, de situación grave, pero en su ley de creación se le otorgaron ciertas funciones regulatorias que en general a lo largo de toda su historia cumplió a medias siempre. Y la principal, y en realidad se formó un organismo que discutía más la consecuencia de la economía yerbatera que las causas. La consecuencia son los precios, pero los precios son nada más que la consecuencia de cómo está equilibrada y el desarrollo normal de una economía. Y así hubo épocas de sobreoferta y de suboferta, como está ocurriendo en este momento. En este momento hay más demanda que oferta. El INIM publica todos los meses sus estadísticas oficiales. Creo que en estos días salió el dato oficial del primer mes del año de enero. Hubo buena demanda tanto del mercado interno como de exportación, sumaron en total más de 25 millones de kilos, pero si uno ve por el otro lado el ingreso de cosecha, más allá que estamos en una época de bajo ingreso, porque es lo que se llama la safrinia de verano, la época de cosecha muy parcial y limitada, la realidad es que se están reduciendo mes a mes los stocks, y eso es lo que genera que haya, más allá de toda la discusión que se pueda en el INIM, en el mercado real los precios los acuerdan todos los días los que compran y los que venden, productores, secaderos, industriales, y la actividad sigue avanzando hacia adelante, que es lo que ocurre en el 99% de las otras actividades que se desarrollan en el país. Por lo tanto, el INIM, para usted que... Por lo tanto, el INIM, entendemos que el INIM como organismo que reúne a la cadena, y es una institución que reúne a toda la cadena yerbatera con representantes de los distintos eslabones, es un organismo útil, que permite discutir y sobre todo trazar programas de desarrollo futuro. Hemos compartido y trabajado intensamente en el plan estratégico, en la primera versión que fue del 2013 y que el año pasado se hizo la primera evaluación a 10 años después. Hemos trabajado en los temas de información estadística, nos parece que es adecuado. Hemos compartido inclusive en su momento el tema del estampillado, de que había que tener algún sistema de seguimiento de la producción para evitar la informalidad, o la corresponsabilidad gremial yerbatera para facilitar el sistema de aporte de cargas sociales en una actividad que tiene mucho personal temporario. Pero más allá de eso, lo que no compartimos es fundamentalmente algunos mecanismos de regulación extrema y sobre todo aquellos que nos perjudican como provincia Corrientes y que avanzan sobre nuestra autonomía provincial. Ahí no vamos a estar de acuerdo, y por eso, por ejemplo, en el caso de la resolución que en el año 2021 estableció limitación de plantaciones, llevamos la causa hasta la Corte Suprema de Justicia, porque entendemos que fueron perjudicados los intereses de Corrientes como provincia y de sus actores del sector privado. Ministro, eso tiene que ver con las características de los productores correntinos, es decir, que en Corrientes son productores, son pocos grandes, y Misiones tiene muchos chiquitos, digamos. Sí, me permite, vamos a desmitificar algunas cuestiones. Es cierto que Corrientes tiene más de 600 productores yerbateros inscriptos, que van desde productores de 1 hectárea hasta productores de gran escala. En general, los de gran escala son productores integrados, que se dedican a todo el circuito, desde el vivero, plantación, secadero e industria. No, los conocemos todos, no necesito nombrarlos. Ahora, esa misma situación se da en Misiones. También en Misiones hay empresas integradas, y muchas de ellas inclusive tienen plantaciones en Corrientes. Importantes empresas que están ubicadas en Apóstoles tienen plantaciones en Corrientes, las cuales son legítimas, desarrollan una actividad lícita, lo hacen con todas las actividades en regla, y luego destinan su producido a
ser industrializadas en sus propias industrias. Y no tiene nada de malo, somos una zona integrada, la zona productora históricamente de Misiones y Corrientes. ¿Y entonces por qué cree que se metían con Corrientes? ¿Era una cuestión política? Tiene que ver con algunas cuestiones políticas y tiene que ver con una mirada sesgada. Esto lo hemos yo, usted sabe que he sido director por muchos años en el INIM y lo he discutido permanentemente. Lo que tenemos que trabajar es hacia adelante, a mantener a esos pequeños productores, que los hay muchos. El total de los inscritos en el INIM y que operan normalmente llegan cerca de los 10.000 productores, pero porque hay situaciones distintas. Misiones tiene una historia de colonización por llegada de inmigrantes extranjeros que fueron abriendo colonias con pequeñas superficies, tanto en la zona de Apóstoles, zona centro o norte, más adelante, y que ejercen una actividad lícita también, produciendo yerba mate, produciendo té, teniendo actividad forestal o alguna otra actividad. Lo importante es llevarle a ellos las mismas tecnologías que mejoren su capacidad productiva para que tengan rentabilidad en la escala que ellos pueden producir, porque además tienen la ventaja que en general pueden aportar su propia mano de obra, etcétera. Pero eso es una cuestión de política agraria que en realidad debería ser facultad de cada provincia. Nosotros por lo menos lo entendemos de esa manera. Por eso en su momento el gobernador Valdés en el 2021, por ejemplo, citó a la mesa yerbatera, hicimos planes de trabajo hacia el futuro y lo mismo lo volvimos a repetir más adelante después de los efectos que tuvo la sequía en el 2022 y así seguimos trabajando. Ministro, finalmente hay un tema que nosotros venimos tratando aquí, que es una preocupación de muchos productores en general, que son los caminos de Corrientes. Hubo en los últimos días y en las últimas semanas algunas manifestaciones de sectores productivos sobre este tema. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de la Producción sobre este tema? Bien, hay que entender que la provincia de Corrientes tiene más de 12.600 kilómetros de caminos en total. Es la red vial de la provincia, que va desde rutas provinciales asfaltadas, pavimentadas, que son cerca de 1.000 kilómetros, caminos, rutas provinciales enripiadas, mejoradas, y caminos vecinales y rurales de cobertura natural, de tierras terradas. El mantenimiento de eso es todo un desafío. Aproximadamente la mitad de esa longitud se realiza a través de consorcios viales. Hasta el año pasado había 43 consorcios viales operando en más de 6.000 kilómetros. Y el resto, otros 5.000 aproximadamente, de los caminos terrados o mejorados, ripiados, lo realiza la Dirección de Provincial de Vialidad con su propio equipamiento y delegaciones. Eso se viene trabajando y es un tema que se habla permanentemente con las entidades gremiales de los distintos sectores, ganaderos, forestales, citrícolas, yerbateros, que son los principales usuarios interesados, además de toda la población rural, la llegada a las escuelas, etcétera. Al respecto, yo le puedo decir, la provincia ha hecho un enorme esfuerzo de inversión en mejoramiento de caminos. A lo largo de los últimos años se han mejorado, enripiado más de 4.000 kilómetros de esos caminos. Por supuesto que el gran desafío es la conservación. Eso se hizo con los fondos que provienen del impuesto inmobiliario rural, que se destinan al Fondo de Desarrollo Rural, y con una inversión que se acordó con los propios actores del sector, y ya que participan muchas veces en esos programas o proyectos como beneficiarios o como interesados y promotores las propias entidades intermedias. Y se lleva a cabo a través de concesiones con todos los controles adecuados. Por supuesto que es muy difícil llegar a todas las rutas de la provincia, sobre todo cuando después de 2 años de sequía importante hay zonas, voy a citar el caso de la zona noreste, la zona del departamento de Santo Tomé, donde entre el mes de septiembre y enero de este año llovieron 1.200 milímetros en 4 meses. En ese caso hay muchos caminos que se deterioran, sobre todo cuando muchas veces los usuarios no respetan la prohibición de circular en esos caminos por 48 horas con cargas pesadas, y lamentablemente eso genera deterioro. Tenemos que encontrar la salida y se está trabajando en eso. Se acaba de designar un nuevo presidente de la Dirección de Vialidad para poder resolver el problema de la conservación. Y eso lo venimos trabajando y tratando con las entidades de casi toda la provincia. Muchas veces hay productores algunas personas que entienden que el reclamo va por otra vía y tienen el derecho a hacerlo, pero generalmente no logran. Lo que tenemos que encontrar es un resultado para resolver el problema.
Ministro, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que está entrando una reunión. Muy amable. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes. El ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo. Dos temas grandes aquí, ¿no? Me parece, lo que acaba